Hoy vamos a continuar con el tema. ¿Cuántos han estado viniendo las últimas 2 semanas? Yo no veo nada, así que peguen un aplauso. ¿Quién ha venido? O sea, todo el mundo ha venido, básicamente. Muy bien, eso me gusta porque entonces no tengo que recapitular tanto. Y si usted no ha venido y no ha podido ver las charlas en YouTube, puede buscarla en nuestro canal. Bien, nosotros nos quedamos aquí porque Gaby nos hizo la pregunta hoy hace 8 al puro final y no me dio tiempo de seguir. Pero entonces, estamos estudiando el Génesis. Y el Génesis lo contiene prácticamente todo lo que necesitamos entender de Dios, por lo menos desde nuestra limitada inteligencia de seres humanos. Ustedes saben que los seres humanos tenemos una inteligencia muy limitada. Sería muy orgulloso de nuestra parte como seres humanos, como teólogos, como pastores, como creyentes, querer decir que ya entendimos a Dios. De hecho, siempre lo repito, pero me gusta esta frase. Hay un teólogo alemán que se llamó Dietrich Bonhoeffer, que él luchó contra el nazismo. Es uno de mis héroes de la fe. Si usted quiere estudiar, aprender e inspirarse con la vida de un pastor que era teólogo al mismo tiempo durante la época de los nazis en Europa, estudia Dietrich Bonhoeffer. Se escribe Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer fue un gran teólogo que por oponerse a Hitler fue metido en un campo de concentración, siendo alemán, no judío. Fue metido en un campo de concentración y fue ahorcado allí. Y él tiene una frase y dice, un Dios que pueda ser explicado dejó de ser Dios. No podemos entender a Dios y el que crea que ya lo puede explicar es que no ha entendido a Dios y no conoce a Dios. De hecho, la Biblia misma dice, a Dios nadie lo ha visto. Y cuando dice que nadie lo ha visto es porque la misma palabra significa nadie lo conoce de una forma completa, entera. Entonces, el Génesis nos da un camino, unas pistas para poder ir entendiendo lo poco que podemos entender de Dios y de nosotros mismos. Hoy hace 8 terminamos de hablar de la creación, es decir, de la creación del universo. Y arrancamos hablando de esas partículas que se movían, vibraban y que coincide con lo que el Génesis está diciendo cuando habla de que en el principio había algo allí, el Espíritu de Dios, que aleteaba, que se movía. En la nada había algo que se movía. Si hay nada es porque no se ve nada, pero algo se estaba moviendo y efectivamente la ciencia corrobora que aunque no se viera nada, aunque las partículas no se ven, ahí estaban contenidas toda la energía que hizo que cuando explotara eso, cuando Dios dijo, hágase la luz, y explota todas esas partículas de energía, se crea la materia y se crean los planetas y se crean las galaxias y se crean las estrellas y se crea después, paulatinamente, millones de años después, se crean las células y termina creándose los animales y los seres humanos. Y llegamos entonces aquí. ¿Cómo fueron creados los seres humanos? Wow, resumí bastante la charla de hoy 18, ¿verdad? Hasta llegar acá. Entonces, el texto de la creación de la humanidad, en el primer relato, ¿recuerdan que yo he dicho y he repetido que cuántos relatos de la creación hay en Génesis? Hay 2 distintos. Hoy voy a hacer mucho énfasis en eso. Son 2 relatos distintos. El primer relato déjeme ver. Bueno, hoy hace 8 hablamos y hoy hace 15 de que no era una costilla cuando se estaba creando a Eva, ¿recuerdan? Y habíamos hablado de que siempre nos han caricaturizado la creación de la mujer, ya casi vamos un poco más allá. Como en primer lugar, es interesante que siempre los pintan a Adán y Eva blancos y machitos, ¿verdad? Blancos y machitos. Pero a ella saliendo y siendo creada de la costilla. Y habíamos dicho que una de las interpretaciones de esta palabra tan problemática, es una palabra problemática, tselah. Tselah, casi todas las palabras hebreas son triliteras, es decir, tienen 3 o trirradicales, tienen 3 nada más letras. Y se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? La primera se llama tzade y se pronuncia tz, ¿verdad? La segunda es una lamet y la última es una ayón. Y entonces es tselah. Tselah. Se diferencia Selah de las veces que aparecen en los salmos. Selah
Selah es diferente a Tselah. Luego voy a entrar un poco más en esto. Pero Selah es como un interludio, un descanso. Selah tiene problemas de traducción. Tiene muchos problemas de traducción. Y la tradujeron muy fácilmente, y ahorita entro en detalles de por qué esa traducción fue así, como costilla. Y entonces, claro, es muy fácil decir de ahí, las mujeres fueron creadas de la costilla del hombre, de una parte pequeñita del hombre, básicamente. De una parte muy sencilla, muy pequeña del hombre. Y claro, poéticamente podemos decir por qué de una costilla. Y los rabinos dicen, y esto me encanta a mí, lo que pasa es que están equivocados. Es decir, es una interpretación poética equivocada. Es buena porque da una buena imagen de las mujeres, pero es mala porque la palabra no significa eso. Dice de las costillas, claro, porque la costilla es el único hueso que solo sirve para proteger ¿qué? Los órganos vitales, la vida, el corazón, los pulmones, yo no sé si el vaso, ya estoy entrando en términos anatómicos que yo no soy experto, pero por lo menos sé que el corazón y los pulmones están aquí, ¿cierto o no? Si usted no tiene costillas no puede vivir. No hay vida posible sin costillas. Por lo tanto, los rabinos dicen, fue creada de la costilla porque simboliza la protectora de la vida. Qué lindo, ¿verdad? Es hermoso, lo que pasa es que están equivocados. Sí, son las protectoras de la vida, es cierto, porque ellas tienen la facultad, y no el hombre, de llevar en sí la vida y dar a luz. Pero la palabra no significa eso. Otros empiezan a interpretarla, y eso se los dije hoy hace 15 días, como hueso. Pero ¿cuál hueso? ¿Verdad? Cuando Adán dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Cuál es el hueso? Ah? Y habíamos visto que una de las grandes interpretaciones es que los hombres, nosotros machos, algunos con pelos en el pecho y otros no, pero no importa, somos los únicos mamíferos que no tenemos un huesecito que tienen el resto de animales en el pene. Entonces, al perder ese huesecito, y verdad, hay toda una teoría muy interesante porque hay una incisión ahí, otra vez estoy haciendo la mímica, no me hagan mucho caso, ¿verdad? Yo soy muy gráfico. Hay una incisión ahí y quedó como una cicatriz en el pene. Ellos dicen, ahí fue donde Dios de ahí sacó al hueso del pene y creó a la mujer de ahí. Bueno, tenía sentido poéticamente también porque es el único órgano que sirve para procrear, ¿cierto o no? Pero sigue teniendo una interpretación de que el hombre es el que da a la mujer y que del hombre nace la mujer y que nosotros somos los que aportamos algo para que ustedes existan, mujeres. Eso es porque los traductores desde siempre han sido hombres. Y eso da el traste con la teología, siempre. Si solo hombres traducen y tradujeron hombres hace 500, 600, 700 años, hasta el día de hoy, la perspectiva de la traducción bíblica es machista. Y por lo tanto, claro, es muy conveniente decir que la mujer fue creada de mi costilla o que fue creada de un hueso que ya no tengo en el pene. Pero fue creada de mí. Fue creada de mí, porque yo soy superior, porque los hombres somos superiores. Bueno, yo les he dado estas perspectivas para que ustedes se den cuenta de lo complejo que es entrarle a un texto bíblico, porque esta también es equivocada. Esta tampoco es buena, aunque nos convenció hace 15 días. ¿Cuántos quedaron convencidos? Más o menos, ¿verdad? Yo tengo otra hoy, que es la que me parece más viable. Ella se llama Delphine, bueno, es francesa y yo honestamente no voy a intentar pronunciarlo, pero se escribe Holvilleur. ¿Cómo se diría? Holvilleur en francés. ¿Alguien que sepa francés? No hay nadie que sepa francés hoy aquí. Bueno, digamos que se pronuncia como usted cree que se pronuncia. Ella es una de las únicas 3 rabinas mujeres de toda Francia actualmente. Solo hay 3 mujeres rabinas en toda Francia. Y ella escribió un libro que se los recomiendo muchísimo sobre el Génesis y entonces da la perspectiva que a mí me parece más acertada, ¿verdad? Propone que, ¿verdad? Una de las mejores perspectivas, dice, como ya hemos visto, que en el Génesis aparecen 2 narraciones de la creación, no una. La primera narración dice que la creación de la humanidad fue así.
Y los dioses, recuerdan que Elohim es en plural, crearon a la humanidad, Adam. Adam significa humanidad, no era un mae que se llamaba Adán, ¿verdad? Adán Chacón, o sea, no era un mae que los tatas que no tenía papás y que Dios le puso, usted se va a llamar Adán como llamarle José. Es que Adam significa humanidad. De hecho, Adamá significa barro, tierra. Y Edom significa rojo o café, que coincide con el color de la tierra, ¿verdad? Los edomitas, que en la Biblia aparece una población que se llama Edom, y ellos son edomitas, dice la Biblia que eran rojizos, no es que eran pelirrojos, es que eran más oscuros de piel. Entonces, Adam significa humanidad. Crearon a la humanidad, la crearon conforme a su imagen. Gaby preguntaba sobre esto. Machos y hembras crearon los dioses. Entonces, yo subrayé hoy humanidad y machos y hembras y su imagen. Ahorita vamos a ver eso, ¿ok? Esa es la primera. Ese es el primer relato de la creación. El hombre no fue creado antes que la mujer, sino que fue creada toda la humanidad a la misma vez. Notan esto. Génesis, en su primer relato, no hace que la mujer nazca de ningún hueso. La mujer fue creada en el mismo instante que el hombre. Nadie va primero en este primer relato. Este primer relato es eloísta. ¿Se acuerdan que hablamos de que hay como dos relatos y en cada relato habla un Dios o un nombre de Dios? El primero es Elohim, voy a ponerlo aquí. Y el segundo va a ser Yahvé. ¿Ok? Este mae, perdón que le diga así, le tengo confianza. Elohim creó a los dos al mismo tiempo. ¿Y cuál es la imagen de ellos? Ya casi lo vamos a ver con más detalle. La segunda narración de Génesis, de la creación de los seres humanos, que está en Génesis 1:31. Bueno, aquí esta no es la segunda, pero dice, y vieron los dioses que era bueno, Tov, en gran manera, Tov Meod. Era muy bueno lo que habían creado. Vieron esa creación, este Elohim crea a un ser al mismo tiempo, ¿verdad? Digamos que era uno solo, la humanidad. Ahorita vamos a hablar de eso. Y ve que es buenísimo lo que creó. Cuando crea las cosas, el universo dice que es bueno, pero cuando crea este ser, dice es bueno en gran manera. Es buenísimo lo que creó, pero había creado al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Y lo que está diciendo es, los dos son buenísimos. No hay uno primero que es mejor que la otra. ¿Ok? Ese es el primer relato. Me encanta cómo lo hace Elohim, no tanto como lo hace Yahvé, que ya vamos a verlo. ¿Ok? Luego Yahvé, este es el segundo relato en capítulo 2, versículo 7. Luego Yahvé formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Recuerdan? Adam, polvo de la tierra. Ahí hay un juego de palabras en hebreo, Adam y Adamá. Si usted lo lee en hebreo, es como un juego de palabras. Yahvé formó Adam de la Adamá, sopló aliento de vida en la nariz, ruaj en la nariz del hombre, y el hombre, Adam, se convirtió en un ser viviente. Pero aquí, en el segundo relato, parece ser que sí está creando solamente al macho. Después Yahvé dijo, no es bueno que ese macho esté solo. Haré una ayuda idónea o ideal para él. Y siempre tengo que recordar, este es Yahvé, ¿verdad? Yahvé sí crea primero al macho, o sea, a mí, que soy un machillo. Y después dice, no es bueno que este macho esté solo. Le voy a hacer una ayudante. Pero realmente el hebreo dice ayudante. ¿Cuántos ya me han escuchado decir que no es así? Un montón de veces, ¿verdad? En realidad dice otra cosa y tiene demasiado sentido con lo que voy a interpretar ahora. ¿Okay? Dice Eser Kenegdo, que es una salvadora frente a él. Como yo cuando enseñaba esto a adolescentes, cuando era pastor de jóvenes, les regalaba las paletas de helados pegadas con cola. ¿Ok? Son iguales, están pegadas. Son dos, pero están pegadas, están una frente a la otra. Intente separarlas. ¿Qué pasa cuando se separan? Se rompen. Entonces,
No es bueno que él esté solo, vamos a hacerle una ayuda junto, pegada a él, que valga lo mismo, ¿verdad? Entonces Yahvé hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, le sacó una de sus costillas, dice esta traducción, y cerró la abertura. Entonces hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Esta es la segunda narración. Hay una contradicción entonces entre la primera narración de Elohim, que dice que no, que fueron creados los dos al mismo tiempo, y la de Yahvé, que dice, bueno, es que estaba muy solito, pobrecito, y le voy a hacer la ayuda idónea. La ayuda idónea. ¿Cuál es la verdadera? Esta rabina dice, las dos son verdaderas, porque son dos perspectivas que vamos a unificar. Vamos a unificar, porque efectivamente, esta palabra no significa ni costilla ni huesecito, significa costado, costado. Entonces, voy a hacer aquí un bicho, ¿verdad? Digamos que este es un hombre. El costado de un hombre es la mitad de esta persona, la mitad, ¿ok? La mitad, el costado. Entonces, aquí esto sí tiene más sentido porque es una escisión entre la primera creación, que era hombre y mujer al mismo tiempo, es decir, este ser que estaba aquí lo creó a imagen de Dios porque no era ni hombre ni mujer, eran las dos cosas. ¿Qué es Dios? ¿Dios es hombre o es mujer? Ajá, pero ¿qué es? Puede ser padre y puede ser madre, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O es solo papá? Puede ser mamá. Me encanta la pintura de Rembrandt, que se llama El regreso del hijo pródigo, donde está abrazando al hijo pródigo, si usted la puede buscar ahí, y tiene una mano de hombre y una mano de mujer, porque Dios es papá y es mamá al mismo tiempo, y cuando está creando a esta humanidad al mismo tiempo, la creó hombre y mujer al mismo tiempo, es decir, en un solo ser. Eso se llama androginia. Estaba el hombre y la mujer en un solo ser. Estaba pegado. Y luego el texto dice que del costado salió la mujer, es decir, lo dividió en dos. Y de una parte aparece la mujer y la otra aparece ya el hombre. Hace una escisión y dice el texto mismo que después cierra esa escisión, esa cicatriz. Y ahí empieza el texto ahora sí a hablar de dos seres distintos. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios en los seres humanos? Cuando hombres y mujeres valen lo mismo, cuando hombres y mujeres juntos están siendo respetados como seres, esa es la imagen de Dios, porque Dios es papá y mamá. Cuando una de las dos partes está siendo irrespetada, ya no nos parecemos a Dios, porque estamos humillando a una de las dos partes, porque estamos agrediendo a una de las dos partes, porque estamos degradando a una de las dos partes. Nos parecemos a Dios en la honra que le damos a lo que Él creó. ¿De acuerdo? Y luego entonces Él lo divide en dos. Selah entonces significa costado. Y los dioses crearon la humanidad, la crearon conforme a su imagen, machos y hembras. Imagen, machos y hembras va pintado de amarillo porque machos y hembras juntos es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Ahora, vean qué interesante, porque la traducción de la Biblia tiene mucha testosterona y nos invade una zozobra, una incomodidad, una cosa rara cuando empezamos a decir estas cosas que el texto tiene. Porque como machos nos parece que no, que está violentando un orden adecuado, el orden de que fuimos creados primero nosotros y luego ella. El orden de que yo soy mayor, el orden que Pablo en la Biblia se tragó y empezó a escribir cartas con ese orden. Pero ese era el plan de Dios al principio. Lo vimos también en el Cantar de los Cantares. No era el plan de Dios, no era el plan de Dios. El problema es que durante muchos siglos todos los traductores de la Biblia fueron hombres y había mucha testosterona en las traducciones. Y las traducciones nos hacen pensar cosas muy extrañas. Por ejemplo, la fruta que comieron Adán y Eva cuando pecaron, ¿cuál es? La manzana. Y realmente dice que era una manzana.
En ningún lado. Entonces, ¿por qué nosotros nos tragamos que era una manzana? Yo les tengo la respuesta hoy. Estos son Adán y Eva pintados por Durero en 1507. ¿Qué tienen en la mano? Un par de manzanas, una cada uno, ¿verdad? ¿De dónde saca Durero que era una manzana? Porque, interesantemente, Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, cuando ellos están pecando y salen soplados, avergonzados, no tienen un árbol de manzana. ¿Qué tienen? ¿Un árbol de qué? ¿Alguien reconoce ese árbol? Esa es una higuera. ¿Y se acuerdan qué se pusieron ellos para taparse las vergüenzas cuando pecaron? Una hoja de higuera. Una hoja de higuera. Es mucho más acertada. En ese momento se les abrieron los ojos, habían pecado, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de la higuera que tenían más a la mano si se acaban de comer la higuera, el higo. No van a coger hoja de otra cosa. Si acaban de pecar, sintieron vergüenza y tenían al frente una higuera de donde habían comido un higo, entonces este Miguel Ángel sabía más. Sabía mucho más. Pero entonces, ¿de dónde viene la idea de que era una manzana? ¿De dónde viene? Hay un traductor, recuerden, toda traducción es una traición. Sobre todo si es una traducción con mucha testosterona. Y hay un hombre que se llamó Jerónimo. Jerónimo. Vamos a ponerlo aquí. Jerónimo. Este es el que tradujo la primera versión al latín, que se convirtió en la versión normativa durante 500 años, ¿verdad? Porque incluso las misas se daban y se leía la Biblia en latín. Y Jerónimo dijo, qué interesante. Malus es manzano y malus significa mal. Voy a enseñarle a la gente que lo que hicieron ellos era malo. Entonces, en vez de higo, no me importa cambiarle la fruta porque igual es un higo que una sandía. Voy a poner en la traducción un juego de palabras entre mal y manzano, que en latín suena exactamente igual. Y a partir de ahí quedó manzana para siempre. Eso no importa, porque a mí no me importa si se comieron una manzana, un higo, un chayote. No me interesa. Pero este mismo problema es el que ha dado al traste con la traducción de cómo fuimos creados los seres humanos y de quién es la mujer y qué lugar tiene la mujer en medio de nuestra sociedad. Ahí se ha hecho mucho daño. Ahí sí metieron las patas hasta el fondo los traductores con su testosterona. Hablemos ahora del proceso de definición de género y roles de género. Género y roles de género. Aquí vamos a empezar a hablar de cosas un poco más complejas, pero que creo que son muy importantes. Son muy importantes. Entonces voy a resumir rápidamente lo que acabo de intentar decir. En primer lugar, hay dos narraciones en el Génesis. Una en la que hombre y mujeres son creados al mismo tiempo en una sola persona, en un solo ser que tenía los dos sexos. Y la segunda narración, ese ser es dividido en dos y uno queda siendo mujer y el otro queda siendo hombre. ¿Hasta ahí? Bien. Tampoco atenta contra nuestras creencias eso, en realidad. Solo le añade una cronología más normal, más apegada al texto. Pero, como dije más temprano, hace un rato, la palabra Adán significa humanidad. Entonces, primero la Biblia nos enseña que fue creada la humanidad, Adán. Adán es genérico, Adán es humanidad, puede ser hombre o puede ser mujer. Y durante todo ese primer relato es Adán, 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 Adán. No se dice si era hombre, si era mujer, y qué papel tenía ese hombre, qué papel y cómo se veía y cómo se comportaba o cómo se debía comportar este Adán, que era la humanidad. Y no se podía reproducir todavía. No se reproducía. ¿Ok? Solo luego de dejar muy en claro que esos dioses, o ese Dios, ese Elohim, creó a la humanidad toda con el mismo aliento y palabra, al mismo tiempo, entonces el texto cambia las palabras colectivas, Adán, humanidad, por unas más concretas. En el segundo relato ya no se llama así, ahora se llama Zakar
que significa macho, y Nekabá, que significa hembra. Macho y hembra. Ahora sí, ya hay un macho y hay una hembra. Hembra, ahí dice hembra. Ahí dice hembra. ¿Ok? Ahora sí se define en el segundo relato. En el primero no, pero en el segundo sí. Se divide y hay un macho y una hembra. Y por eso ahí hay un desarrollo distinto del texto. Ahora tenemos a Sacar y a Nekeba, pero no dice cómo son ellos ni qué tienen que hacer. Ahí no dice que la mujer es inferior y el hombre es superior. No dice de hecho que el hombre es más fuerte y la mujer es más débil. No dice que la mujer es más frágil, no, nada más existen estos dos seres y conviven en el huerto del Edén en términos equitativos, iguales. No hay uno que tenga unas tareas distintas. No aparece en este texto, en la narración, en que Adán era el que cazaba y Eva era la que cocinaba. En que Adán era el que salía al campo y Eva se quedaba en la cueva. No habían cuevas en el Edén, yo creo, pero no importa. No existen esos roles. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso en el texto? El texto no es reduccionista, ni tiene la intención de explicar los roles de género. No tiene la intención, de hecho, de explicarlo todo. Nada más está sucediendo algo ahí. Hay dos seres, un macho y una hembra. Nada más. Luego Dios, dice Génesis 1:28, los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Es el primer mandamiento. El primer mandamiento aparece en Génesis. Ahora bien, hablemos de este mandamiento. ¿Por qué entonces Dios, y por qué Dios les manda a multiplicarse? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? No. Tenían todo un planeta para llenarlo. Y si no se multiplican, se extinguen. ¿Cierto o no? Estaba empezando la humanidad. Ahora, hoy en día, ¿cuántos millones, miles de millones de, ¿cómo es? ¿Cuántos habitantes hay en la Tierra? 7,000 millones. Y unos cuantos miles de millones no tienen comida. ¿Será que Dios nos dice que es una orden y es un mandamiento que todo ser que nazca tiene que multiplicarse? Es mandamiento, es normativo para hoy. Sí, todos. No tiene ningún sentido cronológico. Tenía sentido cuando no había humanidad y había que poblar la humanidad. Pero ahora que somos 7,000 millones, según estimaciones, realmente necesita Dios necesita llenar más la tierra. Tenemos que resolver un montón de cosas que tienen que ver con nuestra subsistencia, el calentamiento global. De hecho, yo creo que Dios está diciendo, ya, paren más. Ya, suficiente. Pero de este texto y de la interpretación de testosterona, aparece un mandamiento que afecta a las mujeres de una forma terrible. Las mujeres tienen que ser fértiles y tienen que tener hijos. Y su rol es ser mamás. Y entonces vemos relatos de la Biblia en que cuando ella no tiene hijos, es desechada. Es desechada. Y se angustian de tal manera porque es una maldición no tener hijos. Y eso lo hemos traído hasta nuestras sociedades de hoy. El mandato de que toda mujer tiene que tener hijos, al punto de que cuando una mujer decide sobre su cuerpo y decide sobre su futuro no tener hijos, ¿qué sucede? Muchas veces es criticada, ¿cierto? Muchas veces es señalada y la sociedad todavía las maltrata. Pero no tenía sentido, no tiene sentido ahora. Muy bien, continuemos entonces. Así que debemos saltar mucho tiempo desde que se separan estos dos, este ser andrógino en dos, que ahora son Sacar y Nekebar, y entonces
Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre. Aquí hay una cosa de traducción que siempre me llama la atención. Suave. ¿Quién le puso el nombre Eva a Eva? ¿Quién? Adán. No dice que Dios. Y cuando Adán le dice a Eva, usted se va a llamar así, tiene un sentido que ya vamos a ver. Ahora, aquí hay otra cosa que tiene el texto, y es que dice esposa. ¿Habían esposas en el Adán, en el Edén? ¿Habían esposas? No habían ni siquiera matrimonios. Nadie casaba. La idea de esposa aparece muy posteriormente en el derecho romano, ¿verdad? Con el pater familias y todo eso. Entonces la traducción aquí está fatal. No existía esposa, no era la esposa de él, él no era el dueño de ella. Él no era el pater familias, él no era el que le puede poner un nombre a ella, él no puede ponerle un rol a ella. Ahora bien, Eva, Javá en hebreo, dice porque ella sería la madre de todos los que viven. Javá significa fertilidad, fertilidad. Entonces ahora tenemos a un macho, a una hembra y aquí fertilidad. Fertilidad, macho y hembra y fertilidad. A ella él le pone un nombre y le dice, usted va a ser fertilidad, usted es la que va a tener hijos. Pero ¿quién es el que le pone el nombre? ¿Dios o ella? ¿Dios o el macho? El macho le impone a ella un rol. El macho le impone un rol a ella. Dios no le impone ese rol. Y yo quiero que esto quede muy claro. Este nombre, Eva, fertilidad, aparece tardíamente en los relatos de la creación. ¿Y quién es el que lo pone? El macho. El macho es el que le dice a usted su misión, su única misión es ser mamá. Y nada más que eso. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Notan que el texto mismo nos está dando una respuesta muy interesante de cómo ha funcionado esto en la historia. No es Dios el que dijo eso, fue el mismo Adán. Adán le puso a su esposa nombre, Eva, porque sería ella llamada así. Entonces primero es llamada genéricamente, ella es llamada Nekevá, hembra, sin una definición concreta de quién debe ser llamado así. Luego es llamada poderosamente Ezer o salvadora y no ayudante. También se introduce el término Isha, mujer en genérico, que es impuesto por la humanidad y no por Dios. Dios no aparece como el que hace esa designación y finalmente como Eva. Aquí lo resumo de nuevo. Primero fue creada la humanidad, Adán. Luego se comenzaron a establecer directamente o diferencias sexuales, Sacar y Nekevá. Y posteriormente la noción de género, Ish, Isha. Pero estos ya eran apelativos impuestos por la misma humanidad, como lo es también el nombre de Eva, Javá, que es fertilidad. No sé si me estoy explicando. Aquí hay algo. Dios hace esto y luego separa en dos. Y de aquí para abajo nosotros hemos degenerado lo que Dios hizo, imponiendo a cada una de las partes unos roles específicos, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hace el macho y qué es lo que hace la hembra, qué me hace a mí macho y qué hace a la hembra hembra, qué me hace hombre a mí y qué la hace a ella mujer. Y esto lo vemos muchísimo en los colegios, en la escuela, cuando nosotros vamos al cole. Ustedes no vivieron esto, yo sí lo viví. ¿Cómo es que uno tiene que ser macho, bien macho en el cole? ¿Cierto o no? ¿Cuáles son las características de un macho en el cole? Díganme ustedes. 1, jugar fútbol. Pelearse. ¿Verdad? Jugar fútbol, pelearse, ¿qué más? El macho. ¿Qué otras características? Tiene que ser fuerte. Tiene que imponerse. ¿Qué más? Ligador. Y si no liga, inventa. Inventa y se crea las historias de que se ligó y que se acostó y que hizo y que vio y que, ¿verdad? Porque eso es lo que nos han dicho que define la masculinidad. Una masculinidad absolutamente enferma. ¿Y qué define entonces la feminidad en la escuela? Díganme ustedes. Delicada,
calladita, más bonita, ¿qué más? Sumisa, ¿verdad? Ordenada, muy limpia, que tiene, ¿verdad? El cuadernito súper, ¿verdad? Todo así. Ellas, ustedes han visto que en los colegios normalmente está la cancha de fútbol. Aquí esto es cancha de fútbol, ¿verdad? Y ellas están sentadas aquí y ellos están aquí. ¿Cierto o no? Se definen los espacios que ustedes merecen, entre comillas. Ustedes merecen los espacios chiquititos, estar calmaditas, ahí conversando, y nosotros, todo lo demás es nuestro. Todo el universo es nuestro. Y ustedes les dejamos unos márgenes ahí para que convivan entre ustedes y conversen entre ustedes. Pero eso no era el plan de Dios. Eso lo definió la humanidad aquí, en este proceso de degeneración, de imposición de roles y de ideas, en el que el macho es el que dice yo mando y ustedes hacen caso. Una sola carne. Es común asociar la frase una sola carne con el coito. Incluso mucha gente cuando los están casando dice, y serán una sola carne, y eso quiere decir, hombre, ya eso sucedió hace mucho, ¿verdad? Les cayó como tarde, ¿verdad? El asunto. Y esto viene también por una mala traducción. En hebreo, carne se dice bazar y no tiene nada que ver con sexo. Es cuando Adán dice, esta es carne de mi carne. No tiene nada que ver con sexo, ¿verdad? Y Dios dice, que toda carne me adore. No tiene nada que ver con sexo. Pero al traducirlo, usan una palabra que es sarx, de donde viene sarcófago, que sí tiene que ver con algo de la sexualidad, y ahí entonces se empieza a utilizar de esa manera. Veamos algunos textos. Ningún varón se llegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová, ahí aparece. Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano porque yo soy el Señor. Pariente es la palabra. Basar, con alguien de su propia sangre, de su propia carne. No tengan relaciones sexuales. De hecho, tiene mucho que es contrario. Cuando utilizan esa palabra, es contrario. Aquí otra. Labán le dijo, ciertamente eres hueso mío y carne mía. Basar. ¿Ok? Entonces la palabra no tiene que ver con sexo. ¿Qué tiene que ver entonces ser una sola carne? ¿Qué quiere decir ser una sola carne? Acabamos de decir que Elohim creó al ser humano como una sola pieza. ¿Cierto o no? Y cuando nos casamos, Él nos separa, ¿verdad? Separa a esa humanidad y queda una cicatriz. Y cuando nos casamos, ¿qué sucede? Vuelve a cerrarse la cicatriz, como al principio. Y volvemos a ser una sola persona. ¿No les parece poético y hermoso? Ahora tiene demasiado sentido lo que estábamos diciendo desde el principio. Porque nos duele estar separados. ¿Y por qué nos duele estar separados? Porque siempre estamos buscando desde la adolescencia, buscando estar pegados, siendo una sola cosa. Y entonces serán una sola carne. Y cuando decimos una sola carne, decimos entonces una sola dignidad. Todos los derechos para todos, todos los días. Si yo tengo mis derechos muy asegurados, los tiene que tener ella también. Si yo tengo mi libertad muy asegurada, la tiene que tener ella también. Porque somos una sola carne y lo que me pase a mí, le pasa a ella. Y lo que le pasa a ella, me pasa a mí. Y si yo tengo a mi esposa herida en sus emociones, en su dignidad, en su libertad, entonces ya no somos imagen de Dios. Porque la única forma de ser imagen de Dios es esta. Ser como lo hizo Elohim. Dignidad para las dos partes igual. ¿Estoy dando a entender? Sí. Está muy demasiado enredado. Pero es que esto es el Génesis. Y esto es lo que hemos perdido. Lost in translation, ¿verdad? Durante generaciones. Porque nos dijeron todo lo contrario. Jamás. Jamás. Pero también esto habla de evolución. El ser humano primero fue andrógino y luego empezó. Y así esto. De hecho, en todas las personas sucede la misma historia. Usted cuando era embrión, usted era macho y hembra.
Todos fuimos macho y hembra y luego se define o no se define. Pero estaban los prototestículos y protovarios ahí. Solo que unos bajan y otros no bajan. Y estaban los labios de la vulva que luego evolucionan a un penecillo, que es lo que se ve ahí en los ultrasonidos. Pero es lo que narra la Biblia. Y luego nos definimos. El problema es que cuando nacemos nos imponen un rol que ya no era el plan de Dios. Y ya no era el plan de Dios. Hay un hombre que, y me quedan solo 5 o 6 minutos para poder tener algunos comentarios de ustedes. Hay un hombre que dice que el primer relato es el relato que narra la creación de los seres que no eran judíos. Y el segundo relato es la creación de los que sí Dios escogió para él. ¿Verdad? Por eso aquí es Yahvé. Yahvé. Y ese es Elohim. Elohim eran los dioses de los otros pueblos y crearon ahí a un montón de gente que no es ni reconocida como ser humano porque no son elegidos por Dios. ¿Ok? Esta tesis, esta teoría que fue publicada en este libro, realmente se la creyeron muchas generaciones. A nosotros no nos lo cuentan. Pero así fue como se lo enseñaron hace muchas generaciones. El primer relato creó Dios a aquellos que eran gentiles y en el segundo relato creó Dios a los hebreos y a los judíos. Y por lo tanto los primeros no eran elegidos por Dios y los segundos sí. Y los segundos entonces eran el pueblo del pacto. Y ahí empieza toda una secuencia que termina hoy en una idea de supremacía de un pueblo que tiene permiso de matar a mujeres, hombres, niños, abuelos, porque ellos son superiores. Pero no solo eso, sino que esta idea también dio al traste, por ejemplo, cuando venían los conquistadores y misioneros de España y de Portugal a nuestros países, y de Inglaterra y de Francia, venían con esta idea. Entonces decían, bueno, y realmente nosotros, si somos cristianos, ya somos pueblo escogido, pero todos estos indios de estos lugares son casi que preadamitas y por lo tanto no tienen alma. Ustedes recuerdan eso que decía, que no tenían alma, y la única forma de que adquirieran alma o espíritu era convirtiéndose, y el que no se convertía lo mataban o no tenía ningún derecho. Para que usted tuviera derecho tenía que ser cristiano. Pero eso también impactó en esto, en la idea de que las personas negras tampoco eran dignas. Y se publicaron Biblias solo para negros. ¿Por qué eran Biblias para negros? Durante la esclavitud en Estados Unidos, a los negros les daban esas Biblias y le habían quitado partes del Éxodo donde Dios libera a los esclavos. Porque los judíos fueron esclavos, ¿recuerdan? Los hebreos. Le arrancaron esa parte y los negros entonces estudiaban la Biblia sin darse cuenta que Dios es un Dios liberador. Porque los negros no merecían saber eso. Las traducciones sí tienen mucho impacto, tienen mucho impacto. Por último, ¿son las mujeres culpables del pecado original? ¿Qué creen ustedes? Díganlo sinceramente. No lo van a decir sinceramente algunos. No, mentira. Usted y yo sabemos que no, ¿verdad? No los vi tan entusiastas. Me empecé a preocupar. Las mujeres fueron las que nos indujeron al pecado. Que hasta el día de hoy, ¿verdad? Es eso. Vean qué interesante. Agarre a su gallina que mi gallo anda suelto. Porque ella es la que induce al pecado. Mi gallo puede andar suelto haciendo lo que quiera. ¿Cierto o no? Hasta el día de hoy es la misma idea. A las mujeres porque ellas son, ¿verdad? Como andan vestidas, es provocadora, como provocadora. Ellas son las que hacen caer. No, uno cae cuando uno quiere caer. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? A mí nadie me hace zancadillas para caer, yo me mando. Claro que sí. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que ellas son las culpables? Obviamente por la testosterona de las traducciones que generó una idea patriarcal y machista. Este libro es muy importante, es muy importante. Ryan Eisler hizo este libro, Sexo, mitos y política del cuerpo, sobre todo del cuerpo de la mujer.
Es muy interesante. Si a usted le gusta leer y le gustan esos temas, busque esta literatura y léala. Yo no se lo puedo resumir, pero es muy interesante. Ella sostiene que el relato del pecado original en Génesis pudo ser introducido por interés del patriarcado para culpabilizar a las mujeres. Es decir, eso de que manzana y mal, eso fue intencional y político. Y que fue la mujer la que hizo eso, también es intencional y político. Entonces, vean qué interesante. Esta es la pintura de Pandora. Pandora es un relato anterior, es griego, ¿verdad? Que fue la primera mujer y que fue responsable de abrir la caja de Pandora, donde nacieron todos los males que tiene la humanidad. Ella abre la caja de Pandora. Esto es griego, esto es un mito griego. Una vez más, los griegos, aunque no eran cristianos, le achacan a la mujer la responsabilidad de todos los males de la humanidad, porque ella abrió la caja de Pandora, donde se introdujo el mal en la humanidad. ¿Se les parece a la interpretación que tenemos? Eva fue la que hizo, y por eso entró el pecado en la humanidad. Es el mismo mito machista que ha tenido la humanidad. Ven qué interesante esto. Ya les digo quién es, el cuadro de Eva, la primera Pandora de Juan Cosín. Eva aquí combina Biblia y mitología griega. Es Eva que tiene dos cosas. Tiene una calavera, es decir, es ella la que introduce la muerte, una jarra, es decir, de donde viene el pecado, una serpiente que es el mal y una rama de manzano, porque ella es la que se comió la manzana y trajo la maldad para la humanidad. Durante muchos siglos nos enseñaron que las mujeres son las que trajeron el mal. De hecho, una vez yo estaba dando una charla sobre los derechos de las mujeres en las iglesias y un hombre, era solo para pastores. Voy a decirlo, fue una conferencia que se dio hace unos 10 años en el movimiento de la Viña, solo para pastores de toda Latinoamérica. Yo estaba hablando de los derechos de las mujeres y levanta la mano un pastorzazo de esos que tienen toda la vida de ser pastores, y llega y dice, pero es que a mí me dijeron que fueron las mujeres las que dieron al traste con el imperio romano porque corrompieron a los hombres. ¿Qué hay de eso?, me pregunta. Y le digo, no hay nada. Nada. Es un mito. ¿Cómo es que las mujeres son las responsables de que caiga un imperio porque los corrompieron? Los hombres son corruptos porque quieren, no porque los corrompen. En el primer canto de la Odisea, ¿verdad?, de Homero, se dice esto: madre, marcha a tu habitación. Estaban en una fiesta, en un banquete. Marcha a tu habitación y cuídate de tu trabajo, que es el telar y la rueca. Vaya cosa, vaya a tejer, que eso es lo que le toca a usted. Y vigila que las esclavas cumplan sus tareas. Ese es su brete. Y sigue. La palabra debe ser cosa de hombres, dice la Odisea, Homero. Y usted dirá, sí, bueno, pero esos son los griegos. Pero ve ahora Pablito en 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque la palabra es de hombres. ¿No se les parece, no les suena conocido y coincidente? Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. ¿Tenía razón Pablo en esto? Porque poco tiempo después dice que ya no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni griego, ni hebreo, ni judío. Y todos somos iguales. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se tiene que callar la mujer en un contexto en el que todos somos iguales y ya no hay hombre ni mujer? No, porque ya no hay hombre ni mujer. No se tiene que callar. Porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, dice Pablo también en 1 Timoteo 2:12, sino estar en calladita más bonita. Qué duro, la testosterona. Porque esto es pura traducción, puro machismo dentro de nuestras traducciones. Luego, otro día se puede hablar de estos textos y por qué no dicen lo que dicen. La Ilíada termina diciendo a la mamá, cállate la boca. El hijo a la mamá. Se me parece demasiado la Ilíada con la idea de Pablo de cómo hay que tratar a las mujeres. Pablo vivía en un contexto griego, ¿cierto? Es decir, que Pablo había aprendido esto. Bien,
yo voy a terminar acá, son las 12 en punto, 12:02. Y yo sé que muchos de estos temas usted después se va y dice, ¿qué fue lo que dijo? No me acuerdo ni papa. Quedan grabados, si Dios quiere. Pero aunque sea que le quede la idea más básica, más primordial, somos iguales hombres y mujeres según la creación. Y tenemos los mismos derechos y merecemos la misma honra y la misma dignidad por igual, por igual, por igual. Aquí me detengo y tenemos unos minutos para comentarios y para preguntas. ¿De acuerdo? ¿Quién? Desde aquí yo no veo porque estoy encandilado, pero si quieren, si se pueden encender las luces de ahí, de las butacas, y levantando la mano, tenemos un micrófono por si alguien quiere hacer algún aporte o alguna pregunta. ¿Quién? Bueno, y Milton, sí, Milton tiene el micrófono que va para ustedes, entonces puede estar atento por si alguien levanta la mano. Y si no, entonces, déjeme ver. ¿Alguien? ¿Dónde? Y si no lo ven, pegue grito, o levante la mano, levante la ceja o algo. Improperios me lo mandan por correo, ¿ah? Adelante. Buenos días. Buenos días. Respecto a los roles de género, ¿no ha influido las diferencias físicas del hombre y la mujer? Bueno, Por pero... ejemplo, Ajá. el hombre es más fuerte natural físicamente, ¿verdad? Suele ser más fuerte, entonces puede con más facilidad hacer trabajos pesados. Y la mujer otro tipo de trabajo que no sea tanto usar fuerza. Ok. ¿Usted ha parido algún hijo? No. Creo que si los hombres... Bueno, ¿y ustedes han visto la diferencia de cómo se comporta un hombre cuando se enferma de gripe? Ustedes saben que las mujeres pueden derramar el doble de sangre antes de morirse y nosotros nos morimos en la mitad de tiempo. Somos muy débiles los hombres. Tenemos los huesecitos un poco más fuertes y con un puñetazo sí podemos hacerle daño, pero esa fuerza normalmente la usamos para hacer daño. Las mujeres la fuerza superior que tienen la usa para dar vida. La usa para dar vida. Y a mí me parece que intentar establecer que somos más fuertes y entonces que hay un rol diferenciado es reducir mucho la forma en que realmente nosotros evolucionamos. Cuando fuimos creados y estaban machos y hembras en el Amazonas, descalzos y desnudos, y los dos tenían que sobrevivir ahí, ¿quién era más fuerte? Los dos tenían la misma fuerza. Los dos cargaban las mismas cosas, los dos caminaban y nadaban en los mismos ríos. Pero luego la imposición de roles, acuérdense, en la Edad Media ya las mujeres no podían hacer ciertas cosas. Y en el Renacimiento tenían que quedarse guardaditas, esperando el matrimonio. Y después ir al gimnasio le tenía que dar permiso al hombre. Entonces es un desarrollo. Somos más fuertes porque hemos tenido más chance de evolucionar en la fuerza. No necesariamente porque así era al principio. Entonces yo creo que es más bien el rol de género ha impuesto que el hombre tenga más masa muscular y la mujer menos. Pero porque nos interesa, usted sabe que somos bien inteligentes los hombres, nos interesa que sea débil, que siga siendo modosita, chiquitita, y que los músculos, ¿cuántos escucharon la idea de que los músculos en las mujeres se ven feos? Que se ven muy musculosas, entonces no nos gusta. Todas las mujeres dicen, no, entonces que no se me marque. Pero a mí sí, que se me marque mucho. Bueno, es una forma cultural de mantenerlas a ellas sin músculo y yo con más músculo, entonces yo obviamente voy a ser más fuerte siempre. Pero yo creo que es una imposición. Si nos pusieran desde el principio en, ¿cómo se llama?, en condiciones iguales, a desarrollarnos en condiciones iguales, yo creo que desarrollaríamos fuerzas muy parecidas, tanto hombres como mujeres. Y basta decir también que se nos apagaron las luces hace rato, ¿verdad? Basta decir que hay muchas mujeres que son más fuertes que los hombres también. Por lo menos más fuertes que yo, muchísimas. Muchísimas. Entonces no quiero simplemente como contrariarte, quiero poner en perspectiva que esto tiene mucho más que ver con que Dios haya creado a uno más fuerte que el otro. No creo que Él lo haya hecho así. No creo que lo haya hecho así. Ok, tenemos unos minutos más. ¿Alguien más que quiera? Ajá. Buenas, es que tengo una duda. Digamos, con Elohim, cuando estamos hablando de Elohim, que dijo usted que eran varios dioses, ¿verdad? En esa época
cada tribu tenía un Dios diferente. A pesar de que todos veníamos de lo mismo, entonces digamos, ahí vemos que... Pégate más el micrófono que no se escucho, gracias. ¿Me escucha? Ahora Ok. sí. Que en esa época habían varios dioses. Ajá, cada tribu tenía un dios diferente, dependiendo de la tribu que pertenecía. Ajá, todos venimos del mismo padre, ¿verdad? Pero de ahí el dios de Jacob, el dios de Isaac, Jacob. Isaac y todos esos, cada uno tenía una interpretación o un dios en el cual ellos creían. Y entonces en este Elohim nosotros estamos interpretando en la creación que Elohim significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son los que desde el principio están haciendo la creación. Y cuando se habla de dioses es porque nos estamos refiriendo al mismo Dios en, Claro. en tus tres formas, no dioses de diferentes pueblos. Ok, excelente pregunta y con esta vamos terminando. Vean, qué chiva. A mí me encanta este tema porque vean, ok, efectivamente todas las tribus tenían un Dios familiar, como lo es ahora mismo en la India, ¿verdad? Cada familia tiene un Dios, ¿verdad? Hay miles de dioses. Y el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, empezó del politeísmo a ir emigrando hacia el monoteísmo paulatinamente. Y las luchas constantes de Dios con su pueblo era derriben los altares, porque una y otra vez volvían a adorar otros dioses. ¿Por qué adoraban otros dioses? Porque esa era su costumbre ancestral. Ahora, esos otros dioses eran reales. Eso es otra cosa. Ahora, llega Éxodo capítulo 20, versículos 2, 3 y 4, y Dios dice, adórenme solamente a mí, no se inclinen, dice, no hagan imagen de nada, ni en el cielo ni de la tierra, no se inclinen ante esas imágenes ni adoren esas imágenes. ¿Ok? Porque yo soy un Dios celoso, dice, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? En los 10 mandamientos lo que Dios nos pide no es que no creamos en otros dioses, sino que adoremos a uno solo. Eso es no un monoteísmo, sino una monolatría. Monolatría, voy a escribir esa palabra aquí, monolatría. Lo que Él pide de nosotros no es que digamos, no hay otros espíritus, no hay otros poderes, ya casi hablo de eso, es que lo adoremos solo a Él y nada más que a Él. Y le dice al pueblo, si ustedes quieren hacer esto ahí, en Éxodo capítulo 20, están en el monte Sinaí, y Dios les está diciendo, si ustedes quieren hacer esto, hacemos pacto. Y ustedes serán mi pueblo y serán mi especial tesoro, pueblo escogido. Ahí es donde se escoge el pueblo. Ahí es, pueblo escogido. Si ustedes quieren adorarme solo a mí. Está estableciendo una práctica de monolatría, no de monoteísmo. ¿Por qué? Porque evidentemente usted y yo sabemos que hay otros poderes, ¿cierto o no? El diablo no es otro poder. Es otro poder. Y de hecho Pablo está diciéndonos en el Nuevo Testamento que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, principados y potestades. En plural. En griego, stoikeatou cosmos, los poderes del cosmos. A mí, la primera vez que lo leí en griego se me erizó la piel. Poderes del cosmos. Hay poderes increíbles en el cosmos que luchan. Y dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra esos poderes del cosmos. Y Dios lo que nos dice es, aunque hayan otros poderes, adóreme a mí. Usted escoge. Usted escoge. No sé si eso responde un poco a tu pregunta o la enreda más. No, sí me responde. Y Ok. entonces, en la parte de, digamos, ya teniendo claro que Elohim son un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el nombre que le ponen entonces la tribu de Judá a Dios es Jehová. Ok. O sea, Ahí- entonces Jehová ya es el Dios de esa tribu en ese momento. Sí, porque él cuando se presenta en Éxodo Éxodo 3:14, me lo aprendí así, Éxodo Pi, él dice yo soy el que soy, no da un nombre.
en hebreo es Ejie Asher Ejie, donde están contenidas las 4 letras del nombre, que es el tetragramatón, Yod, He, Vav, He, ¿ok? Yod, He, Vav, He, que se lee, los judíos le enseñan a los niños, eso se llama matres lectionis, las lecciones de la mamá, no pronuncie esta palabra, es impronunciable, está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que ven esto, no lo cambian en el texto, pero cada vez que ven las 4 letras, tienen que pronunciar Adonai. ¿Ok? Adonai. ¿Y qué hizo un maje en el Renacimiento? Dijo, voy a ponerle vocales a esta cosa. Y entonces quedó esta es una media Adonai, Jehová, E-O-A, Jehová. ¿Me estoy explicando? De ahí nace ese nombre construido falso que es Jehová. Le pusieron las vocales de Adonai. ¿Por qué? Porque las matres lecciones decían que no se podía pronunciar ese verbo copulativo que es Yahweh. Yahweh, que significa ser o estar. Yo soy el que soy. Yo estoy el que estoy. Y de hecho está en varios tiempos. Yo soy el que fue, el que es y el que estará siempre. Eso es lo que significa el tetragramatón este. Todos los otros nombres, Yahvé, así pronunciado, Jehová, y todos los otros son creaciones. No es que sea pecado decir Jehová, no está mal, pero no es el nombre que aparece realmente en el texto bíblico. Hasta aquí por hoy, porque si ustedes me siguen dando cuerda, yo sigo hablando. Pongámonos de pie y vamos a orar esta ya mediodía.